Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Em nome da Rede Marista de Solidariedade, do Centro Marista de Defesa da Infância e também aqui da PUC, gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo no seminário, esse que é o primeiro seminário sobre investimento público na infância, que a gente desenvolve aqui no grupo. Agradecemos também aos participantes que nos acompanham na transmissão online, que está pelo YouTube do canal do Grupo Marista. Hoje é uma data bastante importante para a defesa de direitos humanos. A gente celebra tanto o Dia da Consciência Negra, quanto também o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Hoje fazem 27 anos da promulgação desse tratado, que é um dos mais assinados na história. No artigo 4º da Convenção, está dito assim: os Estados-partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-partes também adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. Por isso, é consensual que a gente avançou bastante nesses últimos anos em relação às legislações de proteção e garantia de direitos humanos das crianças no Brasil. No entanto, a sua efetividade ainda se apresenta como um desafio bastante persistente. A violência contra a criança, os dados sobre pobreza infantil, os casos de violência e exploração sexual contra crianças, o casamento infantil, são alguns dos exemplos e de urgências em se assegurar o investimento público adequado e gestão pública mais eficaz. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia do El País sobre uma criança que desmaiou de fome numa escola pública perto de Brasília, né? Só para revelar um pouco da urgência da gente pensar nesse assunto. E para realizar a conferência de hoje, convido o economista especialista em infância e finanças, Jorge Orosa Manrique, que também é pesquisador e professor com experiência no monitoramento de programas e projetos de desenvolvimento social, também possui experiência internacional na gestão de instituições públicas e organizações não governamentais, Equidade e Consultores, e é autor de estudos sobre intervenções nacionais e regionais na América Latina e também do documento Com Contribuições da América Latina para um comentário geral sobre o artigo 4 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Voy a tratar de hablar despacio en español, usando solo algunas palabras en portugués. Si algo no se entiende, Jimena nos va a tratar de ayudarme a traducir, o si no, pueden levantar la mano con una bandera roja. Bueno, empiezo con el tema. Venimos trabajando el tema del orçamento público, no lo van a creer, desde el año 75. Y orçamento público para los niños, las niñas y adolescentes hace 11 años. Y hemos tomado este tema como un tema de especialización, porque estamos convencidos de una tesis que planteó un economista sueco que se llama Stefan de Waidler. Él dijo hace muchos años que en la política económica se decide la suerte de millones de niños. Y en los orzamentos públicos igualmente. Se decide la vida, la suerte de millones de niños. La situación de los niños en América Latina es muy grave. A pesar de 10 años de crecimiento, todavía hay en América Latina más de 75 millones de niños que no tienen los derechos mínimos asegurados. Hay 32 millones que están por debajo de la línea de la pobreza. Se dice que viven con menos de $1 al día. O sea, hay una agenda pública alrededor de los niños. Y el Estado es el garante de los derechos de los niños. Y tiene al orçamento público como un instrumento fundamental. Por eso, trabajar el tema del orçamento público es clave, es estratégico. Pero no es el único. Hay otras medidas de política económica muy importantes
Y hay otra serie de medidas que no tienen costo, que también son importantes. Pero ahora nos vamos a centrar en el tema del orçamento público. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ok. Lo primero que me gustaría decir es que hay en la mayoría de países de América Latina, yo diría, más que a nivel global, América Latina está a la cabeza, a la vanguardia de la defensa de los derechos de los niños. Por ejemplo, para la aprobación del comentario general sobre el artículo 4 de la Convención, América Latina ha aportado muchísimo, más que el resto del mundo. Y hay enseñanzas, hay lecciones que hay que aprender. Una de ellas tiene que ver con el orçamento público y el concepto que tenemos sobre política pública. Tenemos ahí un serio problema de visión de cómo concebir la política pública. Y puedo tomar muchos ejemplos. En el caso de educación, hay, por ejemplo, una campaña mundial sobre llevar el presupuesto público al 6%, el orçamento público de educación al 6% del PIB, se dice, del Producto Bruto Interno. O se dice que para salud la inversión mínima del Estado debe ser entre 3 y 4% del PIB. Y así tenemos políticas públicas en tema de castigo físico, en tema de niños trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los estados aceptan esas políticas públicas. Brasil ha suscrito la Convención de Derechos del Niño. Todos los países del mundo, menos Estados Unidos, lo han suscrito. Se aprueban, por ejemplo, el Programa Mundial de Educación para Todos. Ahora estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes estábamos con los Objetivos del Milenio. Y hay así decenas de políticas públicas, entre comillas, que se han aprobado. Yo creo que aquí tenemos un problema de concepto básico, que cuando proponemos una política pública, no decimos, no explicamos en qué consiste esa política pública. Ejemplo, el 6% del PIB para educación. Bueno, ¿en qué se va a destinar ese 6%? En concreto, como decía una persona, con cable a tierra, ¿cuánto tienen que ganar de salarios los maestros? ¿Cuántas escuelas deben haber? ¿Cuántos turnos de mañana o tarde? ¿Qué tan lejos o cerca están las escuelas de los niños? ¿Se va a dar a los niños útiles escolares, desayuno y almuerzo escolar? ¿Cuántos alumnos por docente deben haber? Los que decida cada estado, cada escuela, o hay parámetros. Las propuestas de políticas públicas no tienen un contenido que se refiera a qué demandas, a qué necesidades van a atender. Y cuando formulamos las políticas públicas, las formulamos en general. Que todos los niños estudien y no trabajen. Que todos los niños tengan vacunación, tengan las vacunas. Que la escuela sea pública, gratuita y de calidad. O sea, el nivel en el cual se plantean las políticas públicas es genérico y yo diría hasta cierto punto ideológico. Y los estados, mientras no les toquen el bolsillo, siguen firmando y firmando todos los documentos internacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que no decimos ese presupuesto tiene que destinarse para estas cosas en concreto. No tiene contenido, no tiene cable a tierra.
Entonces, en los últimos años se ha empezado a tener conciencia que tenemos que cerrar la brecha entre el discurso, la aceptación genérica de la política pública y la realidad. Y tenemos que cambiar nuestro concepto de política pública a lo que yo llamo política pública de gestión. ¿Qué cosa es una política pública de gestión? Es aquella política pública que tiene efectos y consecuencias sobre los orzamentos públicos. Y no solo es sobre el orzamento público, sino que se concrete en mejora de las condiciones de vida, de los derechos de los niños. Esa es la medida de una política pública. Cuanto más los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes mejoran. Para resolver este problema se han desarrollado, yo diría, dos tipos de metodologías. El primer tipo de metodologías en Brasil, por ejemplo, se llama costo, calidad, alumno. En el resto de América Latina se habla de costos medios. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta que un niño o niña vaya a la escuela inicial antes de la primaria? Entonces dicen, bueno, el costo es $300. Entonces, ¿cuántos niños no van a la educación inicial? 3 millones. Entonces se multiplica 3 millones por el valor y se saca el valor. Lo mismo se hace para las vacunas. ¿Cuánto cuesta poner una vacuna a un niño? ¿O cuánto cuesta equipar las escuelas? El promedio, y se trabaja por promedios. Esta entrada técnicamente es muy sencilla, es un cálculo entre cuál es el costo promedio y cuántos niños o qué grupo meta se va a atender y se saca una cifra. Bueno, lo que hemos podido comprobar es que ese camino, esa ruta es completamente errónea, es inservible, porque tiene dos errores técnicos fundamentales. ¿Podemos pasar, por favor, a la tercera lámina? La siguiente. Una más. Aquí tenemos un problema técnico que lo explico rápidamente, pero sí es importante. Cuando hablamos de costo promedio, en términos técnicos económicos es una aberración, es algo que no tiene sentido. No se puede hablar de costo medio si es que no se habla de nivel de producción. Supongamos la universidad, para poner un ejemplo. Uno puede preguntar, ¿cuál es el costo promedio de un estudiante aquí en la PUC? Puede decir, bueno, supongamos $1,000 al año. Claro, pero si hubiese un alumno, ¿cuál es el costo? Probablemente sea varios millones de dólares. Pero si en lugar de tener 35,000 alumnos, tuviese 70,000, el costo sería mucho más bajo. O sea, no se puede hablar de costo promedio si es que no hablamos de la escala, porque técnicamente los costos tienen que ver con la escala. Aquí tenemos una gráfica de microeconomía, donde podemos ver que para diferentes niveles de escala o de producción hay diferentes costos. Entonces, técnicamente es algo que no tiene sentido hablar de costo promedio. Es una metodología errada, por lo cual el Estado no hace nada. Sí, habría que invertir tal costo promedio por el número de niños que se atienden. Ese es el primer problema que tiene y esta metodología no sirve. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y la segunda limitación, la más importante, es que la política pública que se propone no tiene contenido. Es decir, no dice para qué se destinan esos recursos.
qué necesidades, qué carencias se van a atender o resolver. No muestra la brecha que hay entre lo que el Estado invierte o gasta en el orçamento público y lo que debería invertir. Entonces el Estado se siente libre de decir, bueno, voy a aumentar el presupuesto, el orçamento para los niños. Y miren, el último año aumentó 5%, 10%, 20%. Pero no dice cuál es la brecha que no se atiende, porque no sabemos cuál es. Para resolver este problema se ha desarrollado una metodología que voy a intentar explicarla, que se llama Full Derechos. ¿Seguimos? ¿Qué cosa es Full Derechos? Es una metodología que aparentemente es algo muy complicado, que es algo de técnicos, de especialistas en Excel, de programadores, pero en nuestra experiencia, esta metodología, una vez que se pone en marcha, que se implementa, es capaz de ser utilizada por personas que no tienen mayor formación. Por ejemplo, para el tema de educación, nosotros desarrollamos esta metodología para todo el proyecto educativo nacional, para Perú. O la desarrollamos para el gobierno regional de Lima, en Perú, que tiene 10 millones de habitantes. O la desarrollamos para el tema de justicia juvenil restaurativa, una política específica. También la hemos desarrollado para El Salvador, para todo el tema de primera infancia. Se llama LEPINA. Y esa metodología, ese instrumento ha sido utilizado y se utiliza por los maestros, por los promotores de salud, por personas que tienen un manejo mínimo elemental. No es algo sofisticado, ¿de acuerdo? Entre paréntesis, muchos economistas se visten de todo un aparato técnico y que asustan a las personas, cuando la economía es algo muy sencillo. Entonces, vamos a tratar de explicar este instrumento, que se llama Full. Bueno, ¿en qué consiste el instrumento? Bueno, es un instrumento, siguiente por favor. Es una metodología que permite costear un plan o una política. Cualquier política o cualquier plan puede ser costeado. O sea, y cuando hablamos de que se costea, lo que queremos decir es que estima, calcula cuánto debe invertir el Estado para que esa política esté en el presupuesto, en el orçamento, y tenga impacto sobre los niños. Pero con todo el detalle del mundo. Es un instrumento que se puede hacer en forma muy, muy sencilla, con 50 variables, o se puede hacer con 1.500 variables o con 10.000 variables. Es, como a mí me gusta decir, es un instrumento que los chinos podrían haber desarrollado, porque se necesita para diseñarlo una paciencia oriental. Hay que definir los componentes, cada uno con un detalle minucioso. Pero una vez que uno lo diseña, la operatividad, el manejo es muy sencillo. Y tomo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginémonos el orçamento familiar, que yo organizo una hoja de cálculo en Excel de mi presupuesto de mi familia. Entonces pongo los rubros, los ítems, ¿no es cierto? Arroz, azúcar, aceite, pan, tomate, el celular, la electricidad, el agua, transporte, digamos, 100 rubros, ¿de acuerdo?
Y para cada ítem, supongamos arroz, ¿cuántos kilos de arroz consumo al mes a este precio? ¿Cuántos transportes hago? ¿Cuánto cuesta un ticket de un bus y cuántas veces me muevo? O leche, ¿cuántos litros de leche o botellas de aceite? Entonces yo puedo hacer un presupuesto de todos los ítems del presupuesto de mi casa, ¿de acuerdo? Para mi familia, en una hoja de cálculo. Y yo puedo sacar como resultado el presupuesto. Pero yo puedo decir, bueno, pero de repente yo voy a tener algunos meses más ingresos, entonces necesito manipular esa hoja de cálculo para ver cómo sería otro escenario con más ingresos. O tengo menos ingresos, tendría que manipular esa hoja de cálculo para menos ingresos. ¿Cómo construyo el instrumento? Hago mi hoja de cálculo y selecciono las variables más importantes. Por ejemplo, en el presupuesto de una familia, ¿cuáles son los 4 o 5 rubros más importantes? Normalmente el alquiler, ¿no es cierto? ¿Alquiler se dice? ¿Cómo? El alquiler de un departamento, el consumo de electricidad, alimentos, 15, 20 alimentos, y esos los paso a una hoja diferente. Entonces yo digo, cuando tengo un presupuesto diferente, voy a reducir mi consumo de arroz. Y se recalcula todo. O ya no va a haber 4 personas en mi familia o 5, sino 6. Entonces cambio el número de habitantes o de comensales y se recalcula. Entonces, este instrumento full se hace así exactamente, se construye una hoja de cálculo en un Excel gigante donde están todos los rubros que tienen que ver con la política pública y que buscan atender en concreto las necesidades, las brechas que el Estado debe cubrir. Si pensamos en educación, ¿cuáles son los rubros más importantes de un presupuesto para educación? Primero, los salarios de los maestros. Normalmente, los salarios se llevan 50% del presupuesto de educación. En países donde el presupuesto es muy pequeño, pueden ser 90%. Otra variable es el número de profesores, el número de docentes. ¿Qué rubros son importantísimos? Los útiles escolares, ¿no es cierto? Y después, ¿qué más? De repente, alimentación escolar. Entonces, de todo el presupuesto de educación, yo puedo seleccionar 10, 15 variables y cambiando estas, se recalcula. Y puedo construir 1000 escenarios diferentes. Esta es la forma como se construye el instrumento. Entonces, lo vamos a ver con detalle. Es una metodología que permite costear un plan o diseñar un plan de inversiones. Segundo, es posible construir múltiples escenarios, 1000 escenarios, porque yo cambio esas variables claves, esos supuestos, y se recalcula el presupuesto, los gráficos, los indicadores y los resultados. Técnicamente se hace en Excel. Y algunos pensarán, bueno, para hacerlo en Excel hay que usar macros o formas sofisticadas. No, se utiliza solo un instrumento básico que es hipervínculos. Si yo cambio el número de niños en una escuela
o que van a ser atendidos, se recalcula todo, ¿no es cierto? Entonces hago un vínculo, un hipervínculo técnicamente, al cambiar el número de niños, me recalcula todo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, para la alimentación escolar, yo voy a mejorar la dieta dando más lentejas, que es muy buena para el hierro, me recalcula la ración y me da el presupuesto. Entonces, puedo construir ese simulador con el número de variables que yo considere conveniente. Nosotros lo hemos construido, el más sofisticado tiene más de 1500 variables, pero para manipularlo basta con 20 variables. Si yo quiero más detalles, entro a más y puedo seguir. Inclusive para el caso de la alimentación escolar hicimos un subsimulador que calcula las dietas, cuántas calorías, cuántas proteínas, el peso, con todo detalle, ¿no? Una especie de guía para un nutricionista, ¿no? Entonces, técnicamente se hace en base a hojas de cálculo y programa Excel. Y permite construir 1000 escenarios, desde el ideal hasta uno conservador. Para construirlo, ¿qué se hace? Se hacen reuniones con las personas que están involucradas en la implementación de la política pública. Si es en el caso de educación, los maestros, los niños, los dirigentes, las autoridades locales. Se hacen talleres y se les dice, bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que necesitan para que haya una educación pública de calidad, ¿no es cierto?, inclusiva, y 18 adjetivos más, ¿no es cierto? Entonces, en esos talleres se van definiendo y se seleccionan las variables. También se les pregunta, por ejemplo, ¿y cuánto debe ganar un maestro? Por supuesto que piden el cielo, ¿no es cierto? Igual a los estudiantes. Nosotros tuvimos en Bolivia una experiencia preciosa con los niños. Tuvimos talleres con niños para preguntarles qué deberían financiar el Estado. Teníamos un taller donde estaban como 50 adultos y teníamos un jurado de niños que evaluaba las propuestas de políticas públicas que ellos proponían para los niños. Y los alumnos del taller eran profesionales de UNICEF, de Visión Mundial, de Plan Internacional, de todos los organismos que trabajan el tema de infancia. Entonces preparaban sus proyectos. Y los niños, los adolescentes, hacían de jurado, ¿se entiende la palabra? Y presentaban un programa de mejora de la infraestructura de salud, un programa de mejora de los aprendizajes de lectura libre y comprensiva. Todas las cosas, digamos, que los técnicos. Y los niños no aprobaban. Decían, eso no es lo que queremos nosotros. Algunos proyectos les daban una nota, como se dice, a las justas de aprobación, ¿no? Y les preguntaban los funcionarios, las personas que trabajaban en las instituciones, bueno, ¿y qué cosa quieren los niños en Bolivia? Y un niño les dijo, muy fácil, muy sencillo, nosotros queremos que en todas las escuelas públicas haya agua potable y servicios higiénicos, bañeros, porque saben lo que es estudiar en un colegio de 300 niños y no hay bañeros y no hay agua potable. Eso es lo primero para nosotros. Ustedes pueden pensar en nuevos textos maravillosos, en internet en las escuelas, pero hay algo que es primero, que es que tengamos agua y bañeros. Lo cual muestra que muchas veces las políticas públicas no tienen que ver con la realidad.
Otra propuesta, por ejemplo, que hicieron ellos era algo increíble. Decía, queremos que nuestros maestros, que nuestros profesores hablen el idioma que nosotros hablamos. En Bolivia, la mayoría de niños no habla el español. Hablan dos lenguas indígenas que son el quechua y el aymara. El 80% de los maestros en Bolivia no hablan quechua y aymara. O sea, los niños primero tienen que aprender el español para después empezar a aprender. Entonces, otro pedido, otro reclamo era que los maestros hablen nuestro idioma materno. Toda la política pública que se habían discutido los años anteriores no consideraba estas dos cosas tan sencillas. Entonces, cuando se construye este instrumento, lo que se hace es invitar, convocar a que los involucrados, los maestros, los niños, los promotores de salud, los padres de familia, etcétera, digan qué cosa es lo que debe financiar el Estado. O sea, una política pública de este tipo se construye a partir de las necesidades concretas y no en el escritorio de un burócrata con buenas intenciones. Es otro enfoque completamente diferente y que tiene un resultado muy bueno, y es que crea conciencia, acumula fuerzas para que esa población después ayude a hacer trabajo de incidencia. Y la política pública tiene contenido, tiene cable a tierra. Bueno, este instrumento tiene otro uso, y es que no solo permite calcular cuánto debería invertirse, sino si hay una bolsa de dinero disponible, cómo se distribuye. Supongamos que el Estado dice, vamos a destinar 300 millones de reales, algo así, para los niños. Bueno, ¿en qué lo uso? ¿Cuáles son las prioridades? Los burócratas pueden decidir, ¿no es cierto? Vamos a hacer un programa de reparación de las escuelas, o vamos a aumentar a los directores, o vamos a hacer… Las políticas públicas no dicen cómo deben destinarse. Entonces, este instrumento funciona a la inversa, ¿se entiende? No solo permite calcular cuánto debe invertirse, sino, dada una bolsa de dinero, cómo la distribuyo. Y al definir cómo la distribuyo, se produce una discusión terrible, porque todos los que participan, digamos, en la promoción de la política pública, tienen que decir en qué en concreto. ¿A dónde se destinan esos recursos? Hay algunos que dirán, lo primero aumentar a los maestros. Después, otros dirán, no, lo que hay que hacer es mejorar la infraestructura. Otros, no, lo que hay que hacer es campañas contra el bullying. Entonces, la formulación de la política pública no tiene contenido, pero cuando se tiene que discutir cómo se distribuye una bolsa, ahí sí tiene que tener contenido concreto y tiene que avanzarse a crear consensos entre los que plantean la política pública. Entonces, este instrumento resulta increíblemente potente. Técnicamente parece que es un instrumento de cálculo, pero no, es un instrumento de participación, un instrumento de organización, un instrumento de acumulación de fuerzas. Y tiene un añadido adicional, antes de entrar a ver los detalles, que permite definir cuál es la brecha entre lo que el Estado invierte y lo que debería invertir. Porque el instrumento full dice cuánto debería invertir. Después vamos a ver con el nivel de detalle. Pero eso no sirve de nada si es que no lo contrasto contra lo que el Estado invierte, efectivamente invierte.
que es el otro trabajo que hay que hacer. El nombre técnico para conocer cuánto invierte el Estado en niñas, niños y adolescentes, en español se llama visibilización. Hay que visibilizar en los orzamentos públicos cuánto invierte el Estado en niños, niñas y adolescentes. Los orzamentos públicos no están hechos, no están diseñados para que automáticamente se calcule cuánto se invierte, cuánto gasta el Estado. Ese trabajo ya se ha hecho, esa metodología ya se ha desarrollado para todos los países de América Latina y aquí en Brasil no existe a nivel nacional, pero sí me han contado que lo están haciendo para Paraná. Hay toda una metodología muy fina, muy sofisticada para estimar cuánto invierte el Estado, pero a nivel de detalle. O sea, no solo nacional, sino por estados subnacionales, ¿cómo le llaman? Estaduales, a nivel de ciudades, de municipios, inclusive a nivel local. Y también por derechos, por educación, salud, alimentación, nutrición. En el tema de protección, por lo menos 14 rubros. Ese trabajo debe realizarse y la metodología existe. Entonces, si yo tengo en una mano cuánto invierte el Estado con todo detalle y cuánto debería invertir, y contrasto, puedo estimar cuál es la brecha, cuánto falta y para qué con todo detalle. Esa forma de plantear la propuesta de la política pública de gestión es un arma poderosísima para hacer incidencia. Es como en el ajedrez, un jaque mate. Porque le digo al Estado, esto es lo que inviertes, esto es lo que falta invertir y para esto en concreto. Y las posibilidades que tiene el Estado de salirse de ese marco son pequeñas. Para el caso de Brasil, y voy a empezar a decir cosas calientes, ¿sí? ¿Cuánto gasta Brasil en armas por año? En el último presupuesto, 29.000 millones de dólares. ¿Se entiende la cifra? 29 milhões de dólares. 29.000 millones de dólares. Ah, 1.000 milhões? Não, é milhões. O sea, 29.000 por 6 ceros, dólares. Milhões. Bueno, Bilhões. Bilhões. Sí, se entiende. El año anterior gastó 30.000, o sea que hay una reducción de 1.000 millones. Bueno, en un país donde los derechos de los niños no están garantizados por el Estado, ¿cómo se justifica que se destine esa cantidad de dinero tan grande para armas? ¿Brasil está en guerra con quién? ¿Con Argentina? ¿Con Venezuela? ¿Con Bolivia? Entonces, la batería de argumentos para hacer incidencia política, donde uno diga, esto es lo que invierte ahora, esto es lo que debería invertirse, esta es la brecha, y de los recursos que tiene el Estado se destina tanto, 29.000 millones para armas, desarma política, técnica e ideológicamente a los que defienden los orzamentos actuales. Porque yo digo en concreto, ¿para qué se va a usar? Es decir, es un instrumento muy fuerte, muy poderoso. Y tiene un complemento adicional, este instrumento, y es definir las fuentes de financiamiento.
Porque cuando se sabe cuál es la brecha, yo voy a tener el argumento, no hay recursos suficientes. ¿No es cierto? No alcanza. El Estado hace todo lo posible. Bueno, ya sabemos que no, porque destina recursos, digamos, para fines no santos, no productivos, ¿no? Pero cuando tengo que definir las fuentes de financiamiento, entro en otra discusión. Sé cuánto tengo que aumentar la recaudación. Entonces, entramos ya a discutir política fiscal o mecanismos que aseguren recursos para los orzamentos, para los niños. ¿Cuál es la evasión de impuestos en el país? ¿Se entiende la palabra evasión? Personas que no pagan. Es entre 6 y 7% del PIB en Brasil, de acuerdo a los estudios internacionales. ¿Cuánto es la elusión de impuestos? La palabra elusión técnicamente es media complicada. Es no pagar impuestos haciendo trampa en forma legal. Evado es yo no pago, completamente ilegal. Elusión es una forma engañosa, tramposa de no pagar impuestos. Por ejemplo, yo pongo en mi empresa, en la planilla, a mi papá, mi mamá, mis hijos y a todo el mundo y aumento los costos y pago menos impuestos a la renta, ¿no es cierto? ¿Es legal? Sí, pues, mi esposa trabaja también en mi empresa, y mi hijo, mi amigo. O sea, es diferente evasión y elusión. Bueno, la elusión del no pago de impuestos legal es del orden del 5%. Entonces sumemos 6% de evasión más 5% de ilusión es 6% del PIB, más que suficiente para resolver el problema completo del 6% de la educación y otras cosas más. O, ¿dónde va el dinero que se pierde por corrupción? No es poco. ¿No es cierto? Ahora tenemos lavajato, que también ha afectado a Perú, u otras formas normales de corrupción. O problemas de eficiencia en el gasto público. ¿Cuántas personas, cuántos miles o millones de personas reciben programas sociales y no deberían recibirlo? Lo que técnicamente se llama los infiltrados. ¿Sí? ¿Se conoce en Brasil ese nombre? O sea, en Brasil hay programas sociales muy grandes, Bolsa Familia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un programa similar que se llama Juntos. Se estima que 40% de las personas que reciben ese subsidio mensual no son pobres, son infiltrados y hay pobres que no reciben. O sea, hay todo un problema de focalización, se dice, del gasto público, de los programas sociales y de ineficiencias. Otro problema, por ejemplo, de ineficiencia. Está demostrado que cuando diversos organismos del Estado se ponen de acuerdo para intervenir con los mismos niños, un programa de salud junto con un programa de educación en valores para mejora de la lectura, o sea, hay concurrencia en el mismo grupo meta o en la misma zona, los impactos de las políticas públicas no se suman, sino se potencian. En el caso de salud, hay un estudio que ha desarrollado, siguiente por favor, la Organización Mundial de la Salud, no sé cómo se dice en portugués, ha desarrollado una metodología que se llama MIEN, probada en 58 países. ¿Qué dice? Que han comprobado con estudios técnicos que al trabajar juntos varias estrategias de salud, por ejemplo, un programa para promover la lactancia materna exclusiva, o programas para que las madres tomen su ácido fólico, o vacunación, o programas de estimulación temprana,
o que las madres tengan la dentadura sana. Si todo se hace a la vez y no cada uno por su lado, los impactos se potencian, no se suman. Lo mismo sucede si se hace no solo en salud, sino se hace programas conjuntos con educación, con justicia juvenil. Esa es una forma de aumentar el impacto gigante y que no tiene costo. El costo que tiene es que las burocracias y los grupos que están en el Estado dejen su poder feudal y decidan coordinar. Y eso no tiene costo. Hay una serie de políticas públicas que mejoran el impacto, ¿no es cierto? Bueno, veamos un poquito el detalle del instrumento. ¿Cómo vamos de tiempo? 40 minutos. O sea, faltan como unos 15, 20 minutos. 40. Sí, ok. Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este instrumento? Bueno, construir y desarrollar de manera participativa el costeo. Saber cuánto requiere una política pública. El resultado es decir, este es el monto que el Estado tiene que invertir. Comparado con lo que invierte, o sea, la diferencia. Una vez que se conoce cuánto debe invertir, yo hago un plan de inversiones, normalmente de 5 años. Digo, bueno, este es el monto que tiene que invertir y en el tiempo se va a invertir de esta manera. Al proponer ese plan de inversiones, yo le estoy poniendo al Estado, en el nivel que sea, en el nivel local, estadual o nacional, un forceps, se dice, una cadena, un parámetro para decirle, tú tienes que invertir esa cantidad y el primer año esta cantidad, el segundo esta, el tercero esta, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades que la política pública se quede en una declaración se van reduciendo. Y yo puedo hacer control social, puedo hacer incidencia, solicitud de rendición de cuentas en la implementación concreta de esa política pública. Y no decir, tiene que invertirse más, ¿no es cierto? Permite definir las principales fuentes de financiamiento, de dónde voy a sacar financiamiento. Y ligar, articular, consigo financiamiento de aquí para destinarlo a los niños. Y ya hay experiencias muy interesantes, como hay reformas tributarias que destinan recursos para los niños. Voy a citar 2. La primera en Colombia. En Colombia hay un impuesto que se llama parafiscal, que consiste en que a todas las planillas de los trabajadores de Colombia, la planilla es la nómina, se dice, donde están los trabajadores con cuánto ganan su salario. En portugués. Hoja de pagamento. ¿Cómo? Hoja de pagamento. En español es nómina o planilla. Se le pone un impuesto de 3%. Y ese dinero va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, fuente de financiamiento, destino, los niños. Políticamente es mucho más fácil poner un impuesto si sabes cuál va a ser el destino. Porque si no, la gente, la población dice, más impuestos para la burocracia o para la corrupción. Diferente argumento es decir, un impuesto para los niños. Y para los niños en esto en concreto, ¿no es cierto? Permite también realizar corridas, construir escenarios diferentes. El número que uno quiera. Si sube el impuesto a la renta, cuántos ingresos tengo, si me dan, o sea, hacer todas las combinaciones posibles y definir las prioridades.
Permite también definir indicadores para hacer el seguimiento y la rendición de cuentas. Yo sé qué cosa tiene que hacerse, qué productos, qué bienes, qué servicios, qué indicadores. Y por otro lado, nos permite a quienes trabajamos políticas públicas afinar las políticas públicas y no quedarnos en declaraciones. Todos podemos estar de acuerdo que se destine el 6% de educación del PIB para educación, pero no estamos de acuerdo cuánto deben ganar los maestros. No estamos de acuerdo, por ejemplo, sobre cuántos alumnos por maestro debe haber. Entre los maestros hay una discusión bizantina, ¿se dice? ¿Qué? Bizantina. ¿Cuántos alumnos debe tener un docente para tener una educación de calidad? Mi esposa es maestra. Mi esposa dice, yo cuando enseñaba en un colegio Fe y Alegría, de los jesuitas, tenía 52 alumnos en una zona muy pobre. Le digo, pero ¿cuánto es el número que técnicamente debería tener un maestro? Me dice, entre 30 y 35 es adecuado. En Colombia hay una ley que el mínimo es 35. En Perú el promedio es 20. Entonces, permite afinar políticas públicas. O vamos a salud. ¿Cuántos pacientes en promedio al día debe atender un médico? Los promedios de América Latina es 4 pacientes por día. Porque el médico tiene que preparar, leer las historias, hacer calentamientos. Hay un problema de ineficiencia muy grande. ¿O cuántos personal auxiliar por médico? Es decir, hay una serie de temas en relación a la inversión en infancia que necesitan una discusión mayor. Entonces, este instrumento permite afinar las propuestas, acumular fuerzas y es muy útil para hacer incidencia. Bueno, veamos el detalle técnico. Voy rapidito. Siguiente. Bueno, ¿cómo funciona? Yo tengo un plan. Por ejemplo, nosotros trabajamos el plan de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley. Todo el tema de justicia juvenil restaurativa. Hicimos el costeo, lo tengo aquí, con 500 variables. Y trabajamos un plan de inversiones. Y discutimos con el Estado el financiamiento. Para esta aplicación participó el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, toda la sociedad civil, organizaciones de jóvenes, la cooperación internacional. Y realizamos 15 talleres para discutir cada una de las políticas que conforman el plan. Y nos tomó un año. Y el resultado, bien sencillo. En el escenario medio, pues el Estado tenía que invertir 157 millones de dólares, que es muy poco, para Perú, en un periodo de 50 años. Y la gran inversión se hacía el primer año, 75 millones de dólares. Empezando por reconstruir los centros juveniles, donde los jóvenes están privados de libertad, más programas de prevención. ¿De acuerdo? Esa es la lógica, ¿no es cierto? El plan se costea con el instrumento, el plan de inversiones, se ve el financiamiento y se pone en marcha. Siguiente. Y la fuente de financiamiento. Bueno, técnicamente hay una serie de detalles, voy a ir un poquito rápido,
para verlo. Para construir este instrumento hay que hacer una recopilación de la data. ¿Cómo la llaman? ¿Datos ustedes? Una buena base de datos del grupo meta, los niños, sus condiciones, etcétera, ¿no? Que es otro trabajo previo que hay que hacer. Entonces ya tenemos dos. Uno, el de la visibilización, cuánto invierte, y dos, una base de datos, ¿no? Otra cosa es que tengo que tener costos, algunos costos básicos. Para empezar, los salarios de los maestros y cuánto deberían ganar los maestros. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, el 58% de los ingresos de los maestros provienen de su actividad, de una actividad diferente a la de ser maestros. O sea, no son maestros principalmente son cualquier otra cosa. O el salario de los maestros no cubre ni siquiera el 50% de la canasta básica, que es otra forma de medirlo. Cesta básica. ¿Cómo? Cesta. La cesta básica. Canastra básica es cesta básica. Sí. Entonces, necesito recopilar información sobre determinados costos, cuánto cuestan los útiles escolares, los uniformes escolares, la ración de alimentación en los colegios. Para infraestructura, por ejemplo, de los colegios tengo que tener costos de construcción con diferentes modelos, con áreas deportivas. Toda esa información existe. Y hay estándares nacionales e internacionales y reglas. O sea, hay que hacer un trabajo de recopilación de data básica. Toma su tiempo, no es una cosa imposible, pero se necesita paciencia. Y también cada vez más hay parámetros internacionales, ¿no es cierto? Bueno, en la alimentación escolar se sabe cuántas calorías, proteínas debe tener un niño, ¿no es cierto? Y también en función de la edad o el sexo. O en materiales escolares, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuadernos, cuántos libros, cuántos lapiceros, ¿cómo le llaman? Lápices. Colores, etcétera. O los uniformes. Entonces, tengo que recopilar esa información para después costearla, ¿no? Después, otra cosa que tengo que definir es el grupo meta. O sea, ¿a cuántos voy a atender en el tiempo? O sea, alguien tenía una frase muy bonita que es: una persona no se puede comer un elefante de un bocado. ¿Se entiende? Tenemos que comerlo por partes y con pan, como dicen los vascos. O sea, tenemos que hacer propuestas de políticas públicas que se vayan poniendo en marcha a lo largo del tiempo. No los mínimos, tampoco los máximos, pero sí aquellas que vayan forzando, presionando a que el Estado invierta más y produzca cambios en su interior. También tenemos que definir el nivel de profundidad en el cual yo voy a trabajar. ¿Qué tan sofisticado quiero hacer el cálculo? O sea, los cálculos que se hace como la CEPAL, este organismo de Naciones Unidas para Educación, o de costo-calidad de alumnos, son cálculos primitivos, ¿no es cierto? Pero el otro extremo es 1.500 variables. Entonces yo tengo que definir con qué profundidad trabajo el costeo, dependiendo de los recursos, de la experiencia, de la potencia de la política pública que voy a promover. Eso supone una discusión de tipo político, porque tengo que definir cómo acumulo fuerzas, cómo obtengo resultados concretos. El hacer incidencia para mayor orçamento para los niños no es un acto de declaración de fe. Tiene que ser un proceso de acumulación de fuerzas políticas, organizativas de participación. Tengo que dar
una serie de batallas y resultados concretos para volver a acumular fuerzas. Y no decir 6% del PIB para educación o nada. Yo contento, feliz, ¿no es cierto? Conversaba y discutía con Camila Grosso sobre el tema, ¿no? El año pasado en Sao Paulo. Hubo, ¿cómo se llama? Sí, una discusión así muy dura. Y yo le decía, tienes que decirme para qué quieres 6%. Tienen que trabajar cuáles son las brechas de la educación en Brasil. Hacer esa discusión en detalle. Porque si no, no hay resultado. No te puedes comer un elefante de un bocado. Además, puedes morir de empacho, ¿se dice? ¿Sí? Não, morrer de congestão. Congestión. Você pode morrer de congestão se você comeu o elefante uma vez só, né? De bocada. Então vamos por partes. Sí. E com pão. Ok, siguiente. Bueno, a partir de esto, yo defino los temas importantes que voy a trabajar. Después vamos a ver una lista de posibles temas. O los programas que voy a trabajar con detalle. O las áreas geográficas donde voy a trabajar. También se puede trabajar a nivel geográfico. O sea, no solo cifras nacionales, sino estaduales o locales, porque este instrumento permite ser aplicado desde para un municipio, para un gobierno estadual o a nivel nacional o para una política, ¿no? Después, los principales actores, las funciones, qué tipo de derechos. Y construyo a partir de eso hojas de trabajo en Excel. ¿Cuántas hojas de trabajo? Bueno, en nuestra experiencia hemos hecho como, en el caso más extenso, como 200 hojas de trabajo. Después vamos a ver la lista. Pero, dependiendo del nivel de profundidad, 20 o 30 hojas de trabajo. Después vamos a ver cómo funciona. Y voy costeando, ¿de acuerdo? Siguiente. Defino las variables principales. ¿De acuerdo? ¿Podemos avanzar un poquito? Más. Ahí está. Tengo que definir cuáles son los ítems contables que voy a trabajar, además de programas o zonas. Y aquí tenemos una lista que en nuestra experiencia ha sido muy útil, ¿no? Bueno, primero fijamos la población objetivo, los indicadores de base, las regiones y la data de base. Una hoja de trabajo tiene que ver con todo lo que es personal, donde defino el número, en el caso de educación, el número de maestros, de auxiliares, de directivos, sus remuneraciones, sus beneficios adicionales, gratificaciones, años de servicio, seguridad social, todo lo que tiene que ver con una gran planilla, una hoja de, ¿cómo dice? Una foja de, ¿una nómina? Una folha de pagamento. Así es, una foja de pagamento. Pero a nivel del programa o la política. Y la construyo y cambio y fijo variables importantes. Por ejemplo, ¿qué variable es clave en lo de personal? El nivel de remuneración mínimo. El nivel de remuneración mínimo. O el número de docentes que debe haber el número de alumnos por docente. O el número de horas de trabajo. A veces hay educación solo en medio turno, ¿no es cierto? Yo encontré en Fortaleza una escuela que tenía 3 turnos, no de jornada completa. Não. É para aproveitamento do espaço mesmo, Bueno, às ese vezes. es pecado mortal. Está demostrado que si es que no hay un número mínimo de horas al año de aprendizaje, no se logran los
¿cómo le llaman? Los aprendizajes básicos en comprensión lectora y racionamiento lógico-matemático, como dicen los organismos internacionales. Entonces, en cada hoja de trabajo fijo las variables, los supuestos básicos, que si yo cambio todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nivel de salario, o el número de horas, o número de alumnos por docente. La idea es que en cada hoja de trabajo, entre 3 y 5 variables son las que manipulo. ¿De acuerdo? Y esas van a pasar a otra hoja, que es una hoja de supuestos, que cambiando esa hoja me cambia todo el cálculo de personal. Otra es equipos y materiales, ¿no es cierto? Incluyendo computadoras, muebles, sillas, o en el caso de salud, hay otras cosas, ¿no es cierto? Y tengo que tener costos para cada una de ellas. Ir, ¿no?, a averiguar los costos de mercado a nivel no minorista, sino cercano a mayorista, porque son mucho más bajos, ¿no? Después, las publicaciones, costos para publicaciones o para libros, pequeños, grandes, a colores, tamaños, ¿no? Igual las variables que hay, la infraestructura. En el caso de educación, hay costos de infraestructura de educación inicial, primaria, secundaria, de laboratorios, de lugares para deporte, almacenes. En el caso de salud, las postas médicas, hospitales intermedios, hospitales avanzados, especialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Hay parámetros de infraestructura. Construcciones, cuánto de ladrillo, cuánto de cemento, cuánto de fierro, cuánto de cal, clavos, etcétera. Eventos, talleres, capacitaciones de 6 horas, 8 horas, 20 horas, con hoteles, con alojamiento, sin comida. Y después la parte de insumos. O sea, por ejemplo, en salud, ¿cuánto de medicamentos? Es una parte muy grande, ¿no es cierto? Medicamentos genéricos o de marca. Las diferencias son a veces 10-1, ¿no es cierto? Entonces, construyo las hojas de trabajo. Aquí tenemos casi 10, pero pueden ser 20, 30, 40, 50, el número que sea. Y todas esas me van definiendo las demandas de inversión que requiere el Estado, que el Estado debe hacer. Pero cada hoja la construyo en talleres con los beneficiarios, con el grupo Meta, aplicando el principio de subsidiariedad, se dice. Y fijo las demandas, y en diferentes escenarios, ¿no es cierto? O sea, los maestros van a querer pedir todo, pero no se les puede triplicar los salarios, ¿no es cierto? Todo un proceso. Y todo eso lo consolido en unas hojas de salida, a través de hipervínculos. ¿Y qué hago entonces? Tengo lo que se demanda, lo que se necesita, y lo comparo con la inversión actual. Aquí tengo el ideal, y aquí la necesidad, lo real. Y la comparación entre los dos me da lo que se necesita invertir. Pero estas demandas las construyo en varios escenarios. Un optimista, uno medio, uno mínimo, o lo puedo construir por regiones. Manipulo los supuestos y voy construyendo todos los escenarios que yo quiera. Y cuando negocio con el Estado, cuando hago incidencia, yo le puedo decir qué quiero y para qué con diferentes escenarios. Y puedo entrar a nivel de detalle. Y a partir de eso sé cuánto tengo que invertir. Y construyo el plan de inversiones y veo las fuentes de financiamiento. ¿De acuerdo? Siguiente. Y determino las necesidades de inversión en diferentes escenarios. ¿De acuerdo?
Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el que se hizo para el Plan Nacional de Justicia Juvenil, ¿no? Se trabajaron 20 políticas y para cada política hay un costo, ¿no? Nos tomó 8 meses desarrollar. Siguiente. Otro tema importante es cuáles son los supuestos básicos que yo voy a manipular, cuáles son las variables. Porque voy a tener una especie de hoja de trabajo de comando que yo cambiando estas, cambian todas. Las hojas de salida, los costos, los indicadores, los gráficos. Y bueno, hay asuntos técnicos, ¿no es cierto? Que yo marco con color amarillo aquella variable que yo puedo cambiar. Y nosotros hemos tenido una experiencia bien interesante. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, quien maneja el dinero, para el plan de educación de Perú. Y les presentamos el instrumento. Había que invertir en ese momento 23.000 millones de soles y el presupuesto era 9.000. Entonces le decíamos al Ministerio de Economía, ustedes tienen que invertir. Bueno, pero ¿cuánto? Bueno, ¿qué quiere saber? Bueno, los maestros. Entonces les presentamos el instrumento y dijimos a los maestros hay que subirles en escala hasta que lleguen a cubrir la canasta básica. Si ustedes la aumentan 10% el primer año, estas son las necesidades y así, ¿no? Hay que resolver el problema de los agua potable y los bañeros. Bueno, esto cuesta. Y así, ¿no? Y no podían creerlo. Decía, ustedes están diciéndonos en concreto que invertir. Y terminamos con una anécdota bien interesante. Le dijimos, bueno, este no es nuestro trabajo. La sociedad civil no tiene como responsabilidad definir cuáles son las necesidades de inversión del Estado para educación. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Parte de la responsabilidad del Estado es construir este instrumento para definir en qué se invierte. Lo estamos haciendo porque ustedes no lo hacen. Así que algún día les vamos a pasar la cuenta. Okay. Y es verdad, una cosa que tiene que buscar uno es que el Estado, en los organismos de planificación, de aprobación de inversiones, tengan definido este instrumento. O sea, la sociedad civil lo que está haciendo es abriendo el camino y desarrolla este instrumento para hacer incidencia. Pero esto es responsabilidad del Estado. Ellos deben tener la responsabilidad de hacerlo. Para educación, para salud, para alimentación, para todos los temas. Es parte de un trabajo burocrático central, ¿no? Bueno, seguimos a terminar. Seguimos para ver cómo funciona. Bueno, la forma como opera este instrumento, y termino con eso, es uno abre un Excel y le sale una hoja, un menú, que puede ser diferente, ¿no es cierto? Uno lo puede hacer a su gusto. A ver, seguimos, por ahí tengo un menú. ¿Más? Otra hoja, por favor, adelante. Más, adelante, más. Para educación, que hicimos el trabajo más grande, ¿no? Uno abre un Excel. ¿Me presta hacer esto? Abre una hoja de Excel y se presenta este menú. Entonces le hace un clic aquí y va a las instrucciones. O si no, va al menú. Y en el menú dice, bueno, yo voy a trabajar supuestos, o sea, voy a definir los parámetros. ¿Cuántos niños, cuántas escuelas, etcétera? Y aquí tengo la población. Y al definir los supuestos, me calcula todo. Y me dan hojas de salida. ¿De acuerdo? Yo también puedo trabajar el detalle. Puedo decir, quiero trabajar el detalle
de infraestructura, de las escuelas, los paquetes escolares, materiales, planillas, el pago a los maestros o el número de maestros, formación docente, capacitación a maestros, o los centros de recursos para las escuelas. Es una metodología muy interesante que se forman redes de escuelas y una de ellas se convierte en un centro de recursos. Y los maestros de esa red de escuelas comparten materiales, intercambios, experiencias. Entonces, hicimos todo un desarrollo de esta metodología. Son centros de recursos y servicios educativos y bajan los costos. Después, para alimentación escolar, trabajamos también el FONDEP. Ustedes sé que tienen en FONDEP, pero el FONDEP en Perú tiene, y en otros países, tiene otro carácter, que es financiamiento de proyectos directos a las escuelas. O sea, las escuelas preparan su proyecto y se les financia. Por ejemplo, una escuela dice, vamos a hacer una campaña para que los niños y niñas con discapacidad se incorporen a la escuela. Eso cuesta $1.500. Entonces llenan un formato, se aprueba y se le da el dinero a la escuela. Entonces hacen una campaña. O para evitar que haya niñas con embarazo adolescente, o para evitar el bullying, o para educación cívica. Bueno, entonces desarrollamos el caso del FONDEP, que es financiamiento de proyectos a las escuelas y a las organizaciones de niños o adolescentes. Hubo universidades y otra cosa. Y al final hay una hoja de salida, ¿no es cierto? Siguiente. Y nos sale, bueno, estas son las variables. Aquí trabajamos 16 variables. Uno cambia estas variables, ahí están en diferentes escenarios y sale el resultado, ¿no es cierto? Bueno, aquí elegimos 15, pero si uno quiere más detalle pueden ser 20, 50, 200, 500, etc. Siguiente. Y tenemos hojas de salida ya con mucho más detalle, ¿no? Con todos los detalles inimaginables más. También saca gráficos automáticamente y listo para imprimir. Y teníamos, por ejemplo, una comparación entre el presupuesto actual para educación y el presupuesto ideal, ¿no es cierto?, de pleno derecho. Y la diferencia, para ver cuánto, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, y también lo hicimos para otros casos, ¿no es cierto? Full Pupusa fue para 10 estrategias para primera infancia en El Salvador. Igualito con la misma lógica, ¿no? Siguiente. Y aquí es otro menú, ¿no es cierto?, por políticas. Y con dibujitos, creo que es más. Siguiente. Bueno, esta es la hoja de salida, la de entrada del menú para el plan de jóvenes con justicia, en conflicto con la ley, ¿no? Bueno, esa es la metodología, ¿no? Entonces, resumiendo, de lo que se trata es de desarrollar un instrumento que permita estimar las necesidades o demandas de inversión pública del Estado en comparación con lo que efectivamente el Estado invierte, la brecha, con sus fuentes de financiamiento y definir a qué se van a destinar. Esta construcción se puede hacer en múltiples escenarios y en relación con los beneficiarios, con las personas involucradas. Y es un instrumento, en nuestra experiencia, increíblemente potente para hacer incidencia política. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, la metodología está disponible. Entonces, hay que conformar un equipo de trabajo que tenga un conocimiento básico de Excel, no mayores
cosas sofisticadas. Aprender la metodología y empezar a hacer los talleres. Y se puede aplicar para políticas nacionales, estaduales, locales o para temas específicos. No es difícil hacerlo. No, es laborioso, ¿es la palabra? Trabajoso, toma tiempo. 6 meses se puede hacer más o menos, ¿no? Y un equipo de 3, 4 personas, con paciencia, y hacer el trabajo técnico de auditoría en Excel. ¿Alguien sabe esa técnica de auditoría en Excel? O sea, cuando uno construye en Excel una hoja de cálculo con múltiples vínculos, hay un instrumento que permite rastrear de dónde viene una cifra. O sea, tengo el resultado, tanto va a invertir. A ver, ¿de dónde sale esta? Y voy para atrás y voy para atrás. Entonces, me sale con colores el origen de dónde viene cada cifra. Entonces, se aplica la auditoría, que hay que tener paciencia para hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi recomendación? Que tenemos que cambiar nuestro enfoque de lo que es una política pública. No basta, no es suficiente políticas públicas generales. Tenemos que avanzar a definir cuáles son las brechas de inversión que el Estado tiene que cubrir en concreto. Y debemos dar esa discusión para ver cuánto debe invertir y de dónde tiene que salir el dinero. Y eso supone un nivel de acuerdo mayor, porque tenemos que acordar por dónde empezar. ¿Cuál es la prioridad de prioridades en los niños? Yo sé que el enfoque de derechos dice que son todos únicos, indivisibles, renunciables y 20.000 adjetivos más. Eso es cierto. Pero la realidad concreta es que uno no puede comerse un elefante de un bocado. Tiene que avanzar por partes e ir acumulando fuerzas. Y para acumular fuerzas yo tengo que tener resultados concretos. Y eso me da más fuerzas. ¿Cuál es la prioridad? Yo tengo particularmente 2 temas que creo que son los prioritarios. Todo lo que tiene que ver con los niños más pequeños, de primera infancia, los pobres de los pobres, como nosotros teníamos una frase, Jimena, que decía, con los pobres de los pobres, con ardor y pasión. ¿Se entiende? Con ardor y pasión. Y alguien decía, primero la pasión y después el ardor, haciendo una broma. Bueno, creo que esa es una prioridad. Los niños más pequeños, los niños, las niñas, los más vulnerables, los niños con discapacidad, los niños que están sin protección, o sea, los pobres de los pobres. Y el nuevo grupo, que es bien importante, son los ninis, los jóvenes que no estudian y no trabajan. Estaba revisando las cifras para Brasil. Hay cifras muy contradictorias, entre 12 millones y 18 millones. Hay toda una discusión, ¿quiénes son los ninis? Está cambiando la estructura poblacional, ¿no es cierto? Tenemos el bono demográfico. Bueno, es una bomba de tiempo que ya está activada si no hay solución, si no hay políticas públicas para los jóvenes. El tema de violencia, el tema de drogas, de alcohol, de anomia, de pérdida de valores y muchísimas otras cosas más tienen que ver con la situación de estos jóvenes. Y cada vez son más y más. En Perú tenemos 1.300.000 ninis. Bueno, Perú tiene 30 millones, ustedes tienen 166. Entonces, creo que es un tema sobre los cuales tenemos que pensar y trabajar. Además, están con otra lógica, otra racionalidad.
Todos tienen celular, todos tienen redes sociales, es otro mundo. Entonces, creo que es un grupo bien importante sobre el cual hay que ponerlo. Bueno, y discutir con detalle las prioridades dentro de los niños nos toma mucho tiempo, ¿no? Un último temita para terminar. Hay un fenómeno bien importante que se está dando en muchos países de América Latina, y es la incapacidad que tienen los estados de gastar. Hemos tenido 10 años de crecimiento, ¿no es cierto? Parte de los frutos de crecimiento se han ido a las armas, a la corrupción, pero hay estructuralmente una incapacidad de gasto, porque nuestros estados son estados débiles, son estados que son un botín, se dice, de las fuerzas políticas. Cuando entra un nuevo gobierno, pone a toda su gente, cambia, vota, no son estados estables. Entonces, los estados son burocráticos, ineficientes, y no gastan mucho del dinero que tienen. Y lo que está sucediendo está habiendo todo un proceso de tercerización de los recursos del Estado, lo que se llama las alianzas público-privadas. Se está entregando como Chile la educación al sector privado, que es un fracaso absoluto, ¿no es cierto? Pero no solo la educación, la salud, el transporte, la seguridad, hay una privatización, a veces abierta, a veces encubierta. Y yo creo que ese es un tema que debemos incorporar en la discusión, porque todavía seguimos con el parámetro que el Estado, como garante, tiene que ejecutar y brindar los servicios, bienes y servicios directos a la población. Y hay otro campo de discusión que es por qué parte de eso no puede ser hecho por la sociedad civil o con criterios no absolutamente mercantiles. Hay una discusión bien importante que involucra, ¿no? Modelos como el de Fe y Alegría, ¿no es cierto? Que el Estado financia a los maestros, pero la gestión la tiene la Compañía de Jesús u otras modalidades. Creo que deben entrar en nuestro esquema. Ahora, hay ahí temas muy delicados, ¿no? Bueno, hasta ahí podemos hablar de cosas más detalles, pero espero que se haya entendido la idea fuerza, ¿no es cierto? Gracias.